Ahora lo que vamos a ver es un poco más puntual lo que es la corrección de color propiamente dicho con curvas. Tenemos en el módulo Lumetri el módulo creativo, que lo vamos a pasar un poco por alto porque son cosas un poco preseteadas y que no me interesa tanto. Y vamos a ir directamente a lo que es curvas, que me parece que es donde uno le da realmente la corrección de color más precisa a nuestro trabajo. Volvamos con el plano que teníamos. Vamos a usar los mismos planos para ver cómo los vamos a ir modificando. Esto mismo que trabajamos la clase anterior de color Lumetri con corrección básica, ahora lo vamos a trabajar, pero con curvas. Y vamos a ver de qué forma podemos trabajar un poco más preciso. Las curvas, para el que conoce un poco de Photoshop, se va rápidamente va a encontrar la vuelta porque es exactamente lo mismo que las curvas que existen en corrección de fotografía. Tenemos 4 curvas. La curva de luminancia y la curva de los tres colores primarios. Entonces, cuando trabajamos con la curva en este sentido, donde tenemos una diagonal dentro de este cuadrado, lo que nos indica es que en el extremo inferior izquierdo tenemos los negros puros y en el extremo superior derecho tenemos los blancos. Y todo en el medio te dan toda la transición de grises, de la gama de grises entre el negro y el blanco. Entonces, esta curva, esta línea, en realidad, que todavía no es una curva, lo que nos representa es cómo podemos modificar la cantidad de luz, en este caso, porque estamos trabajando con luminancia, que es la curva blanca, para darle mayor o menor contraste. Una curva tradicional es la que se le llama que tiene hombro y que tiene talón, es una curva, ahora vamos a ver, le ponemos unos pequeños puntos para poder dar inflexiones a esa curva. Una curva con talón es una curva así, y una curva con hombro es una curva así. Esta es una curva muy tradicional que también lo podemos ver en Photoshop y cuando se representan la cantidad de grises de lo que antes era la película fotográfica o la película de cine. Nosotros nos mostraban una curva y te decían, bueno, la curva de esta película es de esta manera. Entonces uno viendo ya la curva podía intuir si era una película muy contrastada, si la curva es muy empinada, como lo estoy haciendo ahora, es una película contrastada. Cuanto más derecha era la curva, era más plana, o sea, teníamos una graduación de grises mucho más amplia. Y lo que nos permite entonces trabajar con los nodos y con las curvas es justamente trabajar dentro de la curva de luminancia, es justamente hacer esto, ¿no? Poder darle. En este momento estoy moviendo el punto que está cercano a los negros, entonces a los negros si los llevo hacia abajo los estoy oscureciendo, mientras que si los llevo hacia arriba estoy lavando esos negros. Y lo mismo ocurre con las altas luces, las que están acá, lo que se llama el hombro de la curva. Cuando voy hacia arriba llevo las luces cada vez hacia puntos más blancos y cuando voy hacia abajo voy oscureciendo esas altas luces. Que obviamente, cuando uno sube, Damián, sí, perdón, una sí, pregunta, porque entré un cachito tarde y hay una cosa que no estoy entendiendo. Acabas de decir que abajo sería el negro y arriba lo blanco, porque eso no, ay, me sí. quedo colgado, perdón. No, sí, sí, mira, la curva lo que representa es que acá abajo, en el punto inferior izquierdo, están los negros y en el punto superior derecho están los blancos. Y en el medio, toda la transición de grises. En el medio exacto va a estar el gris medio, famoso gris medio, que es al cual se calibran las películas, o se calibraban antes las películas del fílmico y las películas fotográficas, que ustedes habrán visto también que cuando uno quiere hacer también una corrección de balance blanco, a veces se utiliza un cartoncito gris o para hacer la exposición correcta, se utiliza un cartoncito gris, que es el famoso cartón gris del gris medio. ¿Qué quiere decir el gris medio? Cuando nosotros hablamos de las películas y el tipo de sensibilidad que tienen las películas, estamos hablando en función de un gris intermedio entre las altas luces y las bajas luces, entre los negros y los blancos. Ese gris medio es al cual se calibran las películas y es el cual nosotros exponemos
hacemos una exposición correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos un fotómetro dentro de la cámara fotográfica, dentro de la cámara de video, dentro de la cámara de cine, el fotómetro interpreta toda la escena o interpreta puntualmente algún objeto según cómo esté calibrado ese fotómetro, pero lo que siempre está referido es a una correcta exposición de luz a un gris medio. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cómo sabe el fotómetro que algo está bien expuesto o que algo está subexpuesto o sobreexpuesto? ¿En función de qué parámetro? En función del parámetro de gris medio. ¿Por qué gris medio? Porque en realidad es lo más parecido o lo más cercano a una piel humana. Aunque la piel humana está un poquito más arriba, es un poquito más clara que el gris medio. Del blanco, obviamente, estamos hablando de una piel, ¿no? Blanca caucásica, diría, así, ahí me asiente Pía, y sí, la verdad que sí. Será eurocentrista, no sé quién ideó esa calibración de las películas, pero es así. Y bueno, entonces cuando uno expone, está exponiendo a ese gris medio, que supuestamente, por eso con la exposición correcta de una piel blanca sería un poquito más sobreexpuesta al gris medio. Cuando nosotros hacemos una exposición y vemos el fotómetro, una exposición puntual, podemos ir directamente hacia el rostro y ver cuál es la medición que nos devuelve la cámara. Si nos dice la cámara que la exposición está correcta, quiere decir que va a estar un poquito subexpuesta si estamos tomando a una persona blanca. Entonces, en realidad tendría que estar quizás 1/3, 2/3 sobreexpuesta la cara para que sea una exposición correcta. Hay que ver también el rostro, ¿no? Una persona morocha, obviamente, quizás está más cerca del gris medio, y una persona negra va a estar más hacia los negros, ¿no? Vamos a tener que subexponer para una correcta exposición. Bueno, esta curva nos representa eso, dijimos, los blancos están acá arriba y los negros están acá. Entonces, cuando nosotros movemos hacia arriba, nos movemos hacia los blancos. Cuando movemos hacia abajo la curva, nos movemos hacia los negros. En este punto del gris medio, si yo lo oscurezco, si yo lo tiro para abajo, estoy oscureciendo. Si yo voy para arriba, estoy aclarando. Dijimos que el hombro son las altas luces, que lo puedo acentuar esas altas luces, las puedo hacer más claras o las puedo hacer más oscuras. ¿Qué pasa cuando oscurezco? Cuando uno oscurece algo que en realidad ya tenía una información muy, muy clara, se me produce lo que se llama el clipeo, que es lo mismo que en el sonido. ¿Vieron cuando rompe el sonido y nosotros tenemos el famoso indicador en el búmetro de rojo? Eso que clipeó el sonido. Bueno, de la misma forma sucede en la imagen. Cuando clipea, quiere decir que cuando ya no tengo información en esa imagen, y por ejemplo acá lo vemos en este manchón teñido, que en realidad tendría que ser una alta luz, pero como yo bajé en la curva los puntos blancos hacia el gris, me reemplazó el blanco por gris. No tengo información. Es más, acá hasta los puntitos estos blancos de la ropa que eran blanco puro, me los tiñó de gris. Esta imagen está clipeada. Sería un error dejar una imagen así porque seguramente nos van a rebotar cuando pase el control técnico. ¿Por qué me pasó esto? Porque estoy bajando las altas luces demasiado y ya me empieza a tirar un gris, porque me está oscureciendo algo que debería ser blanco. Así que mucho cuidado con eso. Ahí le estoy dando un poquito más de contraste de lo que tenía naturalmente la foto, que la foto era, como habíamos dicho, está sacada con un perfil Sony que es bastante lavado adrede, para que nosotros tengamos estas chances después de postproducirla. Entonces estoy trabajando lo mismo que trabajé en corrección básica, pero ahora con curvas. En este caso estoy usando solamente la curva de luminancia, pero tengo la chance de trabajar con las otras curvas de los colores. ¿Cómo funcionan las curvas de los colores? Justamente, y por eso era tan importante conocer los colores primarios y sus complementarios, porque cuando nosotros quitamos un color, estamos agregando su complementario. ¿Cómo sería esto? Si yo quito rojo, ¿cuál es el complementario rojo? El cian. El complementario rojo es el cian. Entonces, si yo le quito rojo, vamos a ir a las bajas luces.
Si yo le quito rojo, estoy enfriando la imagen y le estoy llevando hacia el cian. Ojo, porque cuando uno trabaja con un solo punto, y yo toco la curva, aunque sea un solo punto, me modifica toda la curva, porque justamente es una curva. Y acá este punto que estoy modificando es como una tangente en ese momento. Entonces, si quiero restablecer en el resto de la curva a su posición normal, debo colocar otro punto para que no se me deforme toda la curva. Simplemente yo quiero bajar las bajas luces, si digo bien, el rojo para darle una tonalidad fría cian, sin que me contamine el cian las luces medias o las luces altas. Es más, puedo tener un contraste como para que siga siendo cálida la imagen entre altas luces y luces medias, pero en las bajas luces sí tenemos cian y se nota acá en el contenido de cian en el pelo, por ejemplo, en estas manchas negras. Me parece que es bastante evidente en las sombras cómo se está contaminando de cian. Y la imagen ya está mucho más fría. Si le quito cian, voy hacia el contrario, que sería el rojo. Entonces la imagen me quedaría cálida. Puedo dejarla un poquito así, más neutra, no tan fría. Y después enfriar, sí, con el azul. El complementario del azul es el naranja. Amarillo. El amarillo. Entonces, puedo dejar un poco de amarillo en las altas luces. Para dejar amarillo, le quito azul. Y en las bajas luces, sí, le doy un poco de frío del azul. Damián, una pregunta. Dime. ¿Viste que vos tenés como que pusiste 3 puntos en la curva? Sí. Esos mismos 3 puntos que vos pusiste se te van a poner también en los otros colores, digamos, porque vos que viste que los pusiste primero en el blanco, me parece, ¿no? No. Los Okay. estoy agregando en cada una de las curvas porque cada una de las curvas es independiente. Y acá te voy a mostrar. El verde, que todavía no lo toqué, está recto. En cambio, este que recién acabo de empezar a trabajarlo, sí, y lo estoy poniendo yo los puntos y los estoy moviendo los puntos dentro de la curva para manejar en ese punto concreto, específico, valga la redundancia. Entonces ahí si quito azul en las altas luces, le empiezo a poner amarillo, vean que cuando yo empiezo a poner amarillo también me está tirando un poquito hacia el verdoso, ¿no? Y en las bajas luces sí le estoy dando azul. Vamos a dejar recta esta para que se note más. Y se me hizo medio limón. Ahí la imagen está fría. Y le estoy dando un excesivo amarillo en las bajas luces, en las altas luces, perdón. Otra pregunta, Damián. Sí. Perdón, pero porque después seguramente lo voy a querer hacer y no me va a salir, pero no, decime. ¿Vos esos puntos los estás poniendo con alguna herramienta en particular o simplemente con la flechita ya se ponen? Mirá lo que sucede, la flechita cuando yo me poso sobre la línea. Me aparece como si fuese una pluma con un más. Quiere decir que ahí me está indicando que puedo agregar un punto. Si yo llego a querer eliminar ese punto, voy con el control, me posiciono ahí, voy con control, se me hace menos esa pluma y lo saco. Pero por default, si no toco ninguna ¿Con el clic tecla, lo sacaste? ¿Cómo? Dando el clic, manteniendo Claro. el control. Claro, seleccionando ese punto, control,
tengo apretado control. Y ahí hago clic. Perfecto. Entonces, ¿Y el verde es el contrario del magenta? El verde es el contrario del magenta, exactamente, bien. Y ahora vamos a hacer una imagen un poquito magenta en las bajas luces y un poquito verde en las altas. Entonces, de esta manera estamos trabajando lo mismo que hicimos en corrección básica, pero en forma mucho más precisa. ¿Por qué mucho más precisa? Porque tenemos la curva de cada uno de los colores en forma independiente y podemos modificar altas luces, luces medias y luces bajas dentro de cada color, en forma independiente. Entonces, las altas luces pueden, dentro de la misma curva verde, le puedo dar una tinción verde, mientras que dentro de esa misma curva, en las bajas luces, le estoy quitando verde y le estoy poniendo su complementario, que sería el magenta. Eso me parece que es lo que tiene de versátil las curvas, que no tienen después lo que vamos a ver quizás en otra clase, que son los wheels, las rueditas, que es otra de las herramientas clásicas de corrección de color que van a ver, las famosas rueditas. Esta es la otra herramienta clásica de corrección de color, que vamos a ver después qué diferencia tiene con las curvas. Pero yo quiero que ahora se queden Damián, Sí. te hago una pregunta. Dime. A ver si entendí bien. El tema de los colores. Cada dupla se arma con los 3 colores primarios. Entonces es rojo con cian, porque cian es el color primario, y rojo es magenta con un poquito de amarillo. Los colores primarios son los colores primarios que estamos viendo acá. Y cada uno de sus colores tiene su complementario, lo cual funciona justamente como complementario, para quitar el color primario. Juegan Pero eso es porque como el opuesto se arma con los otros 2 colores primarios que quedan, y así cada combinación. Claro, obviamente. Perfecto. Sí. Y obviamente lo que a mí me interesa que les quede bien preciso es cómo sacar un color con su opuesto. Porque de esta manera ustedes van a poder manejar y corregir dominantes de color, que ahora lo vamos a ver con otra imagen. ¿Recuerdan la de Valdano? Valdano estaba naranja. Y para cómo le falta foco. Bueno, Valdano está naranja. ¿Qué hacemos? Podemos empezar a ver que toda la imagen está un poco en naranja, que es amarillo y rojo, ¿no? Entonces podemos empezar a sacar un poquito el rojo, el amarillo. ¿Cómo sacamos el amarillo? Con el azul. Podemos empezar a poner algunos puntos y ya decir, bueno, las altas luces quiero que estén un poquito amarillas, pero no tanto. Entonces le empezamos a poner azul. Las bajas luces sí quiero que sean mucho más frías, perdón. Sí, un poquito ahí. Y las bajas luces quiero que sí sean más frías. Los medios, no tanto, para que no se me vaya al magenta, porque está yéndose un poquito al magenta. Al enfriarlo, al ponerle componente azul, se me está yendo un poquito el magenta a la cara. ¿Ya está mejor? Sí, ya está menos amarillo. Podría sacarle un poquito de rojo también. Pero un poquito de rojo, nada más. Y ya tenemos una cara un poquito más natural de lo que era antes. Y también nos damos cuenta por el traje. Yo intuyo que ese traje era un azul oscuro, muy oscuro. Y antes el traje era como un gris con una pequeña dominante marrón. Y bueno, ya me parece que tiene un poquito más de color natural su rostro, y también puedo trabajar lo que es el contraste, ¿no? Puedo decir, bueno, quiero, sin perder los negros profundos, quiero lavar un poquito la imagen, quiero aplanarla un poquito, los grises medios,
siempre no hay que quedarse nunca con un solo frame, ¿no? Hay que verlo un poquito cómo es todo el movimiento, porque quizás cambia la situación, tiene un movimiento hacia un lado, le pega distinta la luz, entonces tenemos que contemplar que todo tenga coherencia y no se nos vaya mucho, ¿no? En algún punto nuestra corrección a la miércoles. Damián, perdón, recién dijiste que como que por el complementario podemos sacar, o como algo así que no lo entendí, que es parte de lo que te preguntó Pía, pero le dijiste como una sola combinación. Ah, claro, que lo que creo que fue cuando estábamos trabajando con el azul. ¿Qué pasa cuando estamos metiendo mucho azul dentro de este color anaranjado que teníamos? Vamos a volver la situación atrás. Vamos a volver atrás todo. Que al meter azul, no solamente estamos quitando el amarillo, que es su complementario, sino que cuando vamos un poquito más allá, ese azul se nos está convirtiendo en magenta, ¿no? Se nota que el componente azul, junto con el componente de color rojizo que tenía la imagen, los dos colores juntos, ese rojo y ese azul, me lo convierten en magenta. Sí, era más o menos lo referido a lo que estaba diciendo antes Pía. Sí, exactamente. Y después tenemos, vamos a dejarlo más o menos por ahí, después tenemos unas herramientas que complementan a lo que son las curvas, que son mucho más precisas todavía. Que es tener un parámetro en función del otro. Por ejemplo, tenemos el tono. ¿Qué es el tono? El tono son todos los colores, lo que alguna vez lo definimos como el hue, el hue, ¿se acuerdan? La característica específica del color, lo que hace que un color sea ese color y no otro. Bueno, tenemos el tono en función de la saturación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos todos los colores. Entonces, yo puedo decir, quiero que ese determinado color tenga más o menos saturación. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, el verde, acá veo que los ojos de él son medio verdes, ¿no? Entonces, pongo puntos intermedios para escoger un punto verde. Tengo un goterito también para elegir ese color en forma precisa. Me dice, ese color más o menos está por acá. Ya me lo selecciono. Vamos a ir de nuevo para atrás. Que nos seleccione el gotero. Ese color de los ojos está más o menos por ahí. Ya me lo posicionó. Me generó 3 puntos. ¿Por qué? Porque el que me interesa es el punto del medio. Cuando yo lo selecciono ese punto, van a ver que me genera una recta color verde de más y menos saturación. Entonces, si yo voy para arriba, lo estoy saturando, ese color elegido en forma puntual. Miren cómo se van los ojos a una saturación más grande. Si yo voy hacia abajo, lo desaturo ese color en forma puntual. ¿Qué implican los puntos intermedios? Los puntos de los costados, estos dos que están acá, que me generan este pico, es el grado de precisión del color elegido. Si yo lo estrecho más, va a ser mucho más preciso ese color, y si lo agrando, si agrando esta montaña, en realidad lo que me hace es tomarme más rango de color. Desde el preciso, que es la cúspide, y después va disminuyendo la selección hacia, en un lado hacia el cian y el otro lado hacia el amarillo. Se nota apenas, pero hay un cambio en el verde de los ojos
que ahí está exagerado. Y ahí está más tenue, un poquito más gris. Damián, Dime. o sea, si hubiese ese verde o algún otro verde en otra parte de la imagen, todo ese verde se cambiaría, ¿no? La peor pregunta es. No, exactamente, es así. Hay que tener cuidado porque no estamos tocando lo que nosotros queremos, que en este caso serían los ojos. Si encontramos verde en el resto de la imagen, estamos tocando también ese verde. ¿Qué pasa si vamos a poner el ejemplo del naranja? Yo que digo, uy, este naranja plano que está ahí atrás, la verdad que me molesta. Fíjense que además la recta esta, es una pequeña aclaración, a veces nosotros como en realidad esto tendría que ser un círculo, pero está en plano, se me queda dividido por un extremo y por otro. Simplemente desplazo la barra de abajo para correr donde está el centro del color que yo voy a trabajar. Yo ya elegí ese naranja, no se lo digo así, la verdad que el naranja lo voy a matar. Pero miren qué me pasa en el rostro. Lo estoy matando también a él, está quedando como un zombie. ¿Por qué? Porque estoy quitando el componente naranja también que hay en el resto de la escena. Lo podría tratar de hacer lo más puntual posible, pero ese naranja está tan presente en el rostro que miren cómo me quedan los ojos. Y los labios. Espantoso. Entonces, mucho cuidado con modificar muy abruptamente esto, porque en realidad esto no debería ser para trabajar colores puntuales, como es algo que tengamos una situación como el del verde del ojo, que sabemos que solamente encontramos el verde ahí, sino que debería ser para manejar toda una situación de la imagen. Yo digo, la verdad es que toda la imagen está naranja. Bueno, la lavo un poquito a todo el componente cálido de la imagen en cuanto a saturación. Le bajo un poquito la saturación de todo. Se nota, ¿no? Bueno, vamos a volver a la doble clic y me vuelve a la línea al origen. Me borra todo lo que hice. Vamos a ver el siguiente, tono y tono. O sea, el tono ahora en función del propio tono. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a dejar modificar un color y llevarlo a otro color. Algo parecido a lo que había hecho Martín Maidana, creo, ¿no? Que había reemplazado un color por otro para llevar a esa situación muy Blade Runner. Bueno, yo podría querer hacer lo mismo y decir, bueno, voy a reemplazar lo mismo. Vamos a jugar con el naranja. Tenemos el naranja y ya me marcó ese punto porque usé el gotero. Ahora, ese naranja, cuando yo hago clic, no me va a aparecer más o menos saturado el color, sino toda la gama de colores por el cual yo podría desplazarme y modificarlo. Entonces, hago lo mismo. Uy, esto es muy bizarro. ¿Y qué hace? Me está reemplazando ese color seleccionado por otro. Según donde me vaya desplazando dentro de esta línea, me va cambiando el color. Como es un color que está seleccionado en forma bastante puntual, me queda como manchones. ¿Qué pasaría si yo voy agrandando esta curva? Me va tomando más colores involucrados en el cambio. Este sí de zombie. Entonces, hace lo mismo. Obviamente yo estoy haciendo acá cosas muy burdas para que se note el cambio. Pero hace lo mismo, pero para reemplazar el color. El anterior trabajó en la saturación y este tono y tono trabaja en el reemplazo del color por otro color. Vamos al siguiente, tono y luminancia. Hace exactamente lo mismo, buscar un tono y darle más o menos luz. Fíjense que acá estamos trabajando con el famoso, por eso las primeras clases, el famoso HSL, ¿no? Acá tenemos S, trabajamos con la S de saturación, acá trabajamos con el H, que es el hue, y acá trabajamos con la L, con la luminancia, o brillo, como dicen algunos también. Entonces, vamos a buscar nuevamente un color. ¿Qué color puede ser? Vamos a buscar el del ojo, a ver. El verde.
y le damos más luz. Vamos a darle un poquito más para que, y ahí no solamente es verde su ojo, sino que también es un poquito más claro de lo que era antes. Damián, perdón, pero se está por cortar en Sí, un minuto sí. aproximadamente. En un minuto se corta. Bueno, me interesa que manejen estas tres líneas y las curvas que vimos antes. Hay dos más que se refieren ahora a luminancia en función de la saturación y a saturación en función de la saturación, que es muy rara y es más difícil de que uno realmente la utilice. Pero estas tres me parece que son, se complementan muy bien con el tema curvas, ¿no? Porque a veces terminamos de trabajar un color en la curva y notamos que hay algo que está demasiado saturado, entonces terminamos de bajar esa saturación, porque no es un control que tengamos dentro de las curvas, la saturación, con esta herramienta. Cosa que sí teníamos en la corrección básica. En la corrección básica teníamos un deslizador que era saturación, en la cual terminábamos de darle, digamos, nuestro grado de presencia de los colores, ¿no? Ustedes saben que la ausencia de saturación es el blanco y negro. Miren cómo tienen virado ahí. No sé por qué se vira a... Quizás por alguna componente de las curvas. A ver. Ahí. También tengan en cuenta que para probar a veces las modificaciones que estamos haciendo, cada uno de los bloques de corrección que tiene el Color Lumetri tiene para activarlos y desactivarlos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con curvas y tiene acá al costado un tilde, que si lo sacamos el tilde, vemos cómo afecta todo lo que hicimos en curvas. Si trabajamos en varios módulos dentro de Lumetri, podemos decir, bueno, a ver, lo que hice acá al final no hice nada, vamos a bajar, por ejemplo, ahí. Entonces, en corrección básica hice esto, y en curvas hice esto. No se puede ver cada módulo cómo modifica nuestro trabajo. Esto es lo que me interesa que por ahora manejen. Para el siguiente trabajo práctico, que todavía no se los voy a dar, vamos a ver la próxima clase lo que dijimos de los scopes, lo que se llama ámbito lumétrico, que es esto que tenemos de este lado. Damián, Sí. perdona que te interrumpa, pero recórdame, con el de tono y luminancia le arreglaste los ojos. Con el de tono y saturación, ponele que le arreglé los ojos, por ejemplo, dándole un poquito más de saturación. Ok. Y también con luminancia le toqué después los ojos para darle un poquito más de claridad. Perfecto. Seguí entonces. Bueno, esto es lo que me interesa que manejen para el próximo ejercicio. Y en la próxima clase vemos este módulo que tenemos acá al costado, donde son las herramientas de medición.